Bueno, seguimos en este programa que se llama ¿En dónde estamos? ¿Estamos dónde? Bueno, en CX30 Radio Nacional, 1130M, por internet radionacional.com.uy, nuestro WhatsApp, tomen nota, 093-829-272, 093-829-272, Facebook, ahora mismo, podés ingresar en dónde estamos, o ingresás por la web de la radio, radionacional.com.uy, Instagram, en dónde estamos, Uru, por Twitter, @en donde estamos, YouTube, mira en dónde estamos. Vamos a conversar con el doctor Federico Molina, la economía, ¿no? La economía tiene que ver con todas las actividades del ser humano y vaya que tiene que ver la economía del país con el agro, con lo agropecuario, país agropecuario por excelencia en nuestro país. ¿Quién es Federico Molina? Bueno, Federico Molina integra INIA, ¿no? Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, es ingeniero agrónomo, egresado en el 2002 de la Universidad de la República, obtuvo un doctorado en Louisiana State University en el año 2017, ingresó a INIA en el año 2002, trabajó en riego, clima, agricultura de precisión y actualmente trabaja en mejoramiento genético del arroz, encargándose del desarrollo de materiales resilientes y herbicidas como híbridos de este cereal. Bienvenido, Federico. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días a ti y a toda tu audiencia. Muchas gracias por la introducción y una pequeña aclaración es materiales resistentes a Ah, herbicidas. resistente, porque acá está escrito recientes y digo, no, reciente quedó repegado, sí, digo, ¿no? Entonces dije, Sí, ¿será resilientes? No, está bien, es resistentes y herbicidas. Está buena la aclaración, bien vale la aclaración. Soy bastante joven, yo digo, pero ¿cómo? Tiene ingeniero, doctorado, un científico el tipo. Digo, yo me imaginaba hablar con una persona, no sé, de 59 años, pero no. Una persona bueno, joven. El Uruguay tiene una comunidad científica importante y siempre lo destacamos, ¿sabes? Acá, Federico, que INIA es una comunidad de científicos bien importante en el país, ¿no? Bien mm, importante. muchísimas gracias por tu comentario, pero tengo 42 años, ya tampoco soy tan joven y hace ya casi 20 años que trabajo en el arroz prácticamente. ¿Cuánto daría yo por tener 42 años? Este, no te digo que quisiera el pacto fáustico, pero bueno, una vez viste que sí, se ve tentado, ¿no? Federico, vamos a entrar en tema entonces, ¿no? El arroz es algo muy importante en el país, es muy importante, la producción de arroz es importante para el consumo interno, pero también en la exportación, ¿verdad? Es uno de esos productos que también se exporta. Nosotros, los que estamos en el rubro, obviamente decimos que sí, que es muy importante. A pesar de su pequeña área relativa, estamos hablando que en Uruguay se plantan 150.000 hectáreas, 160, depende un poco del año, el año pasado 140, Mm, pero somos el séptimo país exportador del mundo de arroz, ujú, lo cual nos posiciona en un lugar de los 10 más exportadores de arroz del mundo en el comercio de arroz, y vendemos a muchos países. Se habla de que vendemos a 60 países, obviamente no todos al mismo tiempo, y hay países más importantes que otros, o regiones más importantes que otros, pero mm, básicamente hablamos que vendemos a Brasil, vendemos en la región, ¿verdad? A sí, Perú, a Centroamérica, a Medio Oriente, a mm, Europa. Entonces, en algunos años, y estoy hablando más de los años 90, hubo una dependencia muy importante mm, regional y básicamente Brasil, pero después los mm. mercados se fueron abriendo y Uruguay fue encontrando su espacio y hoy logramos llegar a muchos países. Federico, el Eh, arroz podemos significarlo como uno de esos productos alimentarios que es de los productos básicos, como hasta prácticamente, yo no sé si compararlo con el pan, pero es un producto que se consume mucho en el mundo. Tú dijiste Brasil. Bueno, Brasil sabemos que hay un alto consumo del arroz, ¿no? Desde la feijoada, montón de comidas con arroz. Perú lo mismo, ¿no? La cocina peruana tiene mucho arroz. Los países árabes consumen por tradición cultural mucho arroz. Muchas comidas de origen árabe son en base al arroz, por ejemplo. Bueno, ni que hablar los países asiáticos, ¿no? Exactamente. Nosotros, por decirlo de alguna manera, no somos tradicionalmente arroceros. Mm, Capaz que en esta zona donde vivo yo, que es actualmente en 33, o más la zona de influencia de la frontera con Brasil, hay una costumbre un poquito más inculcada, seguramente por la influencia brasilera, de mm, consumir arroz, pero Uruguay consume en promedio alrededor de 15
que, por Señal. ejemplo, en Asia se consumen entre 80 y 90 kilos por persona por año. Ujú. Es un número Sí. bien importante. ¿Sabés que no quedó claro? Se cortó justo la imagen en Uruguay. ¿Cuánto decías que se consume por año? 15 kilos en Por Uruguay persona, per cápita. per cápita, en promedio por persona, cuando países asiáticos consumen 80 o 90, o Brasil, si mal no recuerdo, anda en 45 o 50 kilos. Es para Claro. tener un poco la dimensión de la Sí. importancia del alimento Mm. en cada país y en País. cada región. Región, claro. ¿Ves? Ahí estamos visualizando la importancia que tiene lo cultural en la comida y en el mercado. Porque es cultural, evidentemente. Acá los uruguayos seguro consumimos más La yerba en el carne, año que arroz. o lo que es O la igual. carne, ¿no? Bueno, la carne ni que hablar. La Lo carne que, sí. lo que consume un asiático o un europeo de carne y lo que consumimos nosotros. Y especialmente de carne vacuna, ¿no? Exacto, De exacto. carne vacuna. Federico, Uruguay ocupa entonces el 7º lugar en el mundo en el comercio de arroz. ¿Se precisan más hectáreas de producción? ¿Uruguay puede ir a más en ese tema? Bien, en lo que respecta a superficie sembrada, para la audiencia que no está familiarizada con el cultivo, el arroz se hace bajo riego, bajo Sí. inundación, se inunda el cultivo. Se habla Entonces, de taipas, ¿no? Las taipas. las taipas son, en definitiva, lo que contienen el agua dentro del cuadro que le llamamos, que es la superficie que queda dentro de las taipas. Claro. Por eso se buscan lugares relativamente planos, para justamente no tener que hacer muchas taipas Ah, bien. y poder contener el agua. Pero en definitiva, en Uruguay se llegó a plantar 200.000 hectáreas de arroz y la limitante que tenemos es justamente el agua. Y en verdad no es que nos falte agua. Mm, Uruguay es un país rico hidrográficamente. mm, este, lo que pasa es que necesitaríamos de repente más represas en algunos lugares o más tomas de agua. Por mm, ejemplo, acá cerquita donde yo vivo está el río Limar y mm. hay varias tomas desde 33 hasta la desembocadura del Cebollatí que Sí. toman agua del río para Ajá. poder regar el cultivo. En Claro, otras claro. zonas, como el norte, se usa represas. Mm. Exacto, exacto, exacto. Sí, precisa mucha agua el arroz, ¿eh? Bueno, ahí habría un tema entonces de visión de país y ver qué proyección tiene en el mercado internacional el arroz. Si puede acompañar aún más a los commodities uruguayos, ¿no? Como la soja, por ejemplo, las carnes y otros granos. Porque el arroz estaría dentro de ese cuadro. Sí, sin duda que los cultivos y el arroz es uno de los commodities, a diferencia, por ejemplo, de otros cultivos, y esto era una aclaración que quiero hacer y creo que tiene un valor importante. La soja, por ejemplo, que se produce no es para consumo humano directo, sino que Exacto. es para alimentar cerdo. El arroz, sin embargo, o el trigo, si bien es para consumo humano, pero lleva todo un proceso de elaboración, se hace harina, se hace el pan. El arroz, en este sentido, es un cultivo muy natural, en el sentido de que se cosecha, se seca, se le saca la cáscara, hablando Sí, mal y pronto, se sí, le da una pulida, que se le saca una capita marrón, que se llama la sí. capa de laurona, que es Ah, el afrechillo, que es lo que mm, tiene un poquito más de proteína y grasa, y mm. se deja el granito listo para comer. Ese Desde el granito punto de blanco que vista ven. de proceso industrial es muy simple y no lleva nada raro, no se le agrega Sí, nada, sí, sí, sino que sí. la bolsita es un grano pelado, Sí, sí. está disponible en la góndola para el consumidor, ¿no? Entonces Podríamos eso decir que es una producción muy primarizada, ¿no? Es primaria prácticamente, no hay mucha industrialización, no hay un valor agregado industrial, digamos. sí, obviamente lleva un grado de elaboración, lleva una industrialización, pero es Pero no mínima como en el trigo, relación claro, es mínima en relación a claro, otros claro, productos agropecuarios, ¿verdad? claro, claro, claro. Y bueno, viene la pregunta clave acá en todo esto, ¿no? En este contexto de conversación. ¿Es de buena calidad el arroz uruguayo? Inclusive es de buena calidad y es competitivo con el arroz de otras partes del mundo. Bien, está buena la pregunta porque Uruguay, es decir, no en vano ocupa ese 7º lugar en el mundo, es porque ha logrado, a pesar dentro del mercado de commodities, ha logrado una marca en lo que es el arroz de tipo largo fino. Cualquiera que haya ido al supermercado Mm, y se haya detenido un segundo en las góndolas, mm, hoy podrá haber diferentes tipos de arroz. Un arroz redondito, que le llamamos el que se usa para sushi, un arroz pegajoso,
un arroz más grandecito, tipo Carnaroli, y un arroz más convencional. No me gustaría hablar de una marca, pero el paquetito azul, el paquetito rojo, Sí, sí, sí. que todos lo conocemos, que es un arroz que se llama largo fino, que es el que se consume básicamente acá. Bueno, ese arroz es de muy buena calidad, tiene bajo yeso. ¿Qué es yeso? ¿Qué es El eso? yeso es ese grano de color tiza. Si uno agarra una bolsita de arroz, tiene granos translúcidos y Sí, granos de color tiza. te iba a Esos preguntar granos de eso. color tiza son muy poquitos los que se encuentran en Uruguay, Ah, porque ese arroz justamente es de muy buena calidad. Si uno va a un arroz más barato, va a ver que tiene esa tisita, ese colorcita, alguna manchita. Bueno, medio ámbar nosotros se ve, algún arroz como ámbar, ¿viste? también tiene Sí. ámbar. En definitiva, nosotros logramos producir un arroz con poco yeso, con poco color ámbar, de muy buena calidad culinaria, es decir, cocina sueltito, no se pega. Ah, bien. Capaz que para otra culinaria y para otra cocina sí se tiene que pegar, pero en este caso el largo fino no se tiene que pegar, tiene que cocinar suelto. Y un diferencial respecto a otros países es que Uruguay vende variedades, Mm, no vende un barco con mezcla de arroces. Entonces eso los países compradores lo reconocen, en definitiva saben que van a comprar un producto que es igual todos los años y bien. de una misma variedad y de una misma calidad. Y nosotros a veces decimos somos animales de costumbre, nosotros después que nos acostumbramos a un producto queremos ese producto que sea Sí, lo más parecido siempre. Bueno, sí. eso Uruguay lo ha logrado Mm. y en base a eso obtiene muchas veces mejores precios que los competidores por ese producto. Federico, hay un común denominador que siempre lo conversamos en las notas con Iña y lo conversamos con todos tus colegas, y que ese común denominador es el paradigma que Uruguay cuida y debe seguir cuidando, inclusive profundizando. ¿Cuál es? Bueno, la concepción integral de la producción de alimentos en cuanto al cuidado del medio ambiente, trazabilidad de ese producto, para que esa trazabilidad del producto llegue al consumidor final desde el cuidado del medio ambiente, desde la sociología de la producción, la calidad de ese trabajo, los componentes nutricionales, el grado de inocuidad que tiene, todo eso en conjunto tiene que ser respaldado en los hechos por ese informe científico que indica cómo es todo ese proceso y luego en los hechos porque ese producto efectivamente es así. Eso el mercado internacional lo exige y cada vez más, perdón, cada vez más. ¿Por qué? Porque bueno, hay conciencia, por ejemplo, en países desarrollados, Unión Europea, por ejemplo, ¿no? Países como el que tú decís, zonas o regiones del Brasil también, Perú, países, qué sé yo, Estados Unidos, Canadá. Bueno, cuidado del medio ambiente, te dicen, ¿no? En Europa es impresionante eso, cómo se mide, ¿no? Como rangos de calidad. Y a su vez, que el producto tienda a ser cada vez más inocuo, otros ya van por el lado de que cada vez más orgánico, todo eso se está exigiendo mucho. E INEA juega un papel importante en eso, juega un papel fundamental porque es ese asesoramiento, esa transferencia de conocimientos tecnológicos y científicos a los productores, pero también al gobierno que está llevando adelante las políticas, digamos, agropecuarias, y después el país exportador. ¿Cómo ves ese tema, tú vinculado al arroz, por ejemplo? Muy bien, muy interesante la pregunta y capaz que acá no me voy a referir solo a Iña, sino quiero referirme al sector arrocero porque justamente es bien importante este punto. Iña, la gremial de molinos, es decir, la industria, la asociación de productores, en este caso la ACA, hace muchos años que vienen trabajando en forma conjunta mirando este tema. Ya sabemos, lo tenemos identificado, que es un tema importante, y se viene trabajando muy fuerte desde las tres partes y en forma conjunta. Siempre se le dice que el arroz es una cadena agroindustrial, y de Claro. hecho lo es en la prensa y lo es en la realidad. Mm, Nosotros trabajamos muy de cerca con los tres actores, justamente desarrollando, sin esperar que nadie nos imponga mm, nada desde comercio exterior o desde afuera, sino que desarrollando buenas prácticas de manejo, pensando justamente en esa inocuidad, mm, tratando de usar la cantidad necesaria, no más de mm, ningún tipo de producto. bien. En definitiva, lo que quiero decir con esto es que es algo que lo tenemos muy presente y de hace bastantes años se ha elaborado un manual de buenas prácticas de manejo del Mm, cultivo, sí. este, y
siempre INEA, el rol que ha jugado obviamente, no impone nada, sino lo que INEA hace es trata de medir, de cuantificar las cosas para que justamente hoy o mañana nos dicen, tenemos un requerimiento X de cualquier Sí. mercado y nosotros tenemos las cosas cuantificadas, que creo que es el valor Mm, que podemos tener ante los demás. mm, Y sin duda que es un tema que INEA le ha prestado mucha atención en conjunto con el sector arrocero, y cada vez le vamos prestando más atención. mm. No ha llegado el momento todavía que nos digan tenemos que tener una trazabilidad, pero Mm. ya estamos trabajando en eso. Bien, bien, bien. O sea que de acuerdo a tus palabras, Uruguay se está manifestando desde la comunidad rosera, junto a INEA, como ese organismo monitor y, si vos querés, consultor y orientador, como un país propositivo, que propone, se adelanta al mercado y le dice, esto podría ser mejor por acá, o nos estamos concientizando que este tema tiene que mejorar en este aspecto. Es por ahí. Sí, y capaz que si nosotros no somos controlador de nada, pero sí medimos y colaboramos en el desarrollo de ese informe que Claro, diga, el arroz arrocero se produce, el arroz arrocero, perdón, el arroz del Uruguay se produce de esta forma, con estas prácticas, y bien. obviamente tiene estos valores. ¿Eso qué quiere decir? Que es bastante inocuo o Sí, inocuo sí, sí, sí. las personas, y con unas prácticas, de buenas prácticas de uso agrícola que no afectan o minimizan el impacto ambiental. Eso que tú decís es otro factor importantísimo, muy destacable y relevante, lo dicen todos tus colegas. INEA trabaja siempre en un plano de horizontalidad y en una sinergia con todos los productores, ¿no? Con el sector privado, en distintas cadenas productivas. En este caso estamos hablando de la cadena productiva industrial del arroz, pero cualquier otra cadena productiva se destaca exactamente lo mismo de parte de tus colegas. O sea, acá nadie le impone nada a nadie, sino que saquemos la palabra imposición o ese tipo de prescripción, sino que es un trabajo en conjunto, monitoreando la realidad, observando, estudiando y haciendo intercambios, ¿no? Entre el expertise del productor, que seguramente son personas muy experimentadas, que son muy sabias en lo que hacen, que están en el terreno, que están ahí in situ trabajando, con los pies en la tierra sobre ese tema, y además en materia de mercados también, ¿no? Cómo está funcionando. Y ustedes, digamos, como ese organismo que está munido de personas muy preparadas científicamente para llevar a cabo esa tarea precisamente de exploración, de medición, de cuantificación, y quizá, no sé si la palabra es la correcta, yo soy a veces un poco medio como arrojado en estos temas, medio capaz que no sé si atrevido, pero como si INEA fuera un gran monitor, ¿no? Como un monitor que te está dando todos los datos, y esos datos nos permiten decir por dónde vamos y qué habría que mejorar, a eso me refiero, ¿no? Este, Justamente eso que dicen mis colegas es, nosotros no, por lo menos en la cadena arrocera, no entendemos otra forma de trabajar, sino que es justamente viendo la realidad, nutriéndose de la información y de la realidad para claro, luego adaptarla y poder mejorarla. Es decir, claro. no hay Trabajo otra opción. científico, claro, lógicamente, es Este, observando la realidad, estudiándola, bueno, parece que es por acá que hay que hacer las cosas, es eso, ¿no? Se presentarán, supongo yo, se presentarán dificultades, el uso, como tú decías, el uso de pesticidas en qué grado, para que tengan inocuidad, todo, me refiero a eso, orientar en ese sentido, pero ustedes también están retroalimentándose, recibiendo mucha información, ¿no? De productores, inclusive de asesores también, supongo yo, a ingenieros agrónomos, veterinarios que trabajan con las empresas productoras también. una particularidad del sector es que hay muchos técnicos o agrónomos que son productores también, Claro, y claro, obviamente hay muchas empresas, como tú bien dices, técnicas que tienen sus profesionales, que también trabajamos de forma conjunto, y en definitiva no es solo el productor, no es solo la industria, sino todas esas empresas que hacen al, exacto. al, al sector. Hay que trabajar de forma conjunta, no hay duda, Sí, creo que sí, es la sí. forma. Sin duda, yo recuerdo a Raúl Gómez, el ingeniero, que fue con quien establecí el primer contacto a través de INEA, le mando un gran saludo, no sé si estará escuchando el programa, pero una gran persona, y bueno, desarrollamos una suerte de amistad con Raúl, y él empleaba un término que era la articulación, es como si fuera un articulador INEA, ¿no? Articula con el sector privado, también con los otros institutos, con distintos institutos públicos, con la universidad,
Porque INEA trabaja también con Clemente Estable, ¿no? Trabaja con Pasteur, trabaja con la Baudelaire, universidades privadas que de pronto también manifiestan interés, con los empresarios, con el El LATU. gobierno, con el del Ujú, ATU, claro, claro, claro. ujú. No sé qué, para cerrar la nota, ¿qué te parece destacar respecto al arroz y qué proyección hay o qué faltaría hacer, según tu criterio? Eh, Obviamente, antes que nada quería mencionar un par de cosas. Estamos frente a una zafra que está arrancando ahora, en este momento. Estamos en la época de siembra. Los Ujú, productores están abocados a sembrar. Llevamos sembrado la mitad del área ujú, del país, y venimos de una zafra récord de 9.400 kilos por hectárea, que fue históricamente la zafra que rindió más el arroz en el Uruguay. Así que le deseamos suerte a todos los productores en esta nueva zafra. El sector creo que tiene varios desafíos. Cualquier país que produzca productos agropecuarios y commodities, o mal llamados commodities, por decirlo de alguna manera, creo que hoy día se le está dando relevancia a esos productos primarios de primera necesidad, ujú. como nunca. Por algo los Por valores han aumentado. la En crisis definitiva, alimentaria en el mundo, ¿eh? Eso hay que verlo, ¿no? nosotros con este arroz alimentamos a 17 millones de personas. Claro, 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 Para tirar un número, es decir, claro, la claro. importancia. En definitiva, como desafío, creo que un poco tú hoy lo traías al ruedo, es mantener costos equilibrados con un nivel de productivo alto, para justamente que eso sea una ecuación económica favorable para los productores, Exacto. pero a su vez sin perder de vista eso que tú mencionabas hoy, de la inocuidad, de que sea, el impacto ambiental sea el El menor mínimo posible, posible, claro, claro. y con una trazabilidad. Creo que es lo que se nos viene como sector productivo. La carne ha sido muy pionera en ese sentido Sí, también, en lo claro, que es claro. todo lo que es trazabilidad. Uruguay ha sido pionero en eso, ¿eh? De la trazabilidad en la carne, por ejemplo, ¿eh? Y sin duda que el arroz está recorriendo ese camino, y creo que es lo que se nos viene. Capaz que no logramos un precio mayor, pero sí logramos acceder de repente a un mercado que otro no lo accede. Claro, Sin claro. duda, eso es una cosa que se nos viene, y Y creo que ahí es está parte lo del que tú desafío. decías, que es como una marca país y que tiene que ver con un mercado que empieza a ser un mercado cautivo. Porque el ser humano es un ser humano de costumbres y se empiezan a habituar a esa calidad del producto, ese grano que tú decís que se despega, que no se pegotea, que es de buena cocción. Que me quedó un montón de cosas, por ejemplo, el risotto, que es una comida impuesta mundialmente, qué tipo de arroz y ese arroz se hace acá. Pero quería ir a esto, ¿no? Bueno, genera más de 500 millones de dólares en exportaciones el arroz, según este informe que tú me brindás. 30.000 puestos de trabajo directos e indirectos. Estamos hablando de una cadena económica importante para el país por las dimensiones de país que tenemos, ¿no? Y está entre los países con rendimientos más altos del mundo, y esta zafra que tú la acabas de mencionar, de 9.400 kilos por hectárea, ¿superó alguna zafra anterior máxima o llegó a un mismo nivel de la más alta en la No, historia? no, no, es decir, este fue el récord absoluto que tuvimos en la zafra que acabamos de terminar. Es decir, fue 9.400 kilos cuando nunca habíamos logrado ese rendimiento. Por eso decimos que Uruguay está, si estamos entre los 7 países más exportadores, estamos entre los 5 del mundo que obtienen mayores rendimientos por hectárea. Federico, Obviamente, sí. sí, 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 después de Australia y algún otro país que tiene alguna, incluso Estados Unidos tiene una zona con mucha luminosidad que produce muchos kilos, pero el sur de Estados Unidos ya no es tan productivo como el Uruguay. En el caso de Uruguay tenemos algunas condiciones. Nos tenemos que ir, Federico. Ok, Se va el tiempo en radio, ¿viste? El tiempo en la radio. Te voy a verdad, emplear una expresión muy, muy original, muy mía. El tiempo es tirano en radio. Es tirano. es, tú me lo Este, dijiste antes, y nos pasó. es verdad, sí. Pero lo dejamos para la próxima. Seguramente coordinamos con Alejandro y si lo tiene a bien, retomamos el tema contigo porque da para mucho. Te agradezco un montón. Muy buen miércoles para ti. Y bueno, Dios mediante, nos veremos de nuevo y seguiremos conversando sobre esto. Muchísimas gracias, y disculpa que se nos fue el tiempo, pero quedamos para la próxima. ¿Cómo Un no? saludo para Muchísimas todos. gracias. El doctor Federico Molina conversando con nosotros, integrante de INEA, bueno, especialista en el tema de la producción de arroz. Nos vemos mañana a partir de las 10 de la mañana para saber en dónde estamos. Chau. Libertas, una organización por la libertad, la república y la democracia.